Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Nos habíamos ubicados hace poco en los finales de la Edad Media, de ese periodo gris en la historia humana, donde los hombres y los pueblos se quedan a la deriva después de la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano se fue, se extinguió, la Pax Romana no existía, el derecho romano seguía vigente, pero no por la fuerza de Roma, sino por la fuerza de lo que significaba la manera más perfecta de hacer derecho que conocieron los tiempos. No había un gran poder militar prevalente sobre los demás, vivíamos de mercenarios, los señores feudales gobernaban su pequeño territorio metidos dentro de un castillo desde donde dominaban a los esclavos de la gleba. Esa era la Edad Media, pero empiezan a terminar los siglos XV y XVI y empiezan a surgir por todas partes los atisbos de unos estados que se van creando para reemplazar el viejo imperio. Había una señal clara, era el Imperio Romano Germánico, la obra de los francos, de Clodoveo, después de Carlomagno, pero fuera de eso, nada. La atomización perfecta. España estaba dividida entre la parte de los moros y la parte de los cristianos, no había unidad, no había estructura, las grandes regiones de España estaban separadas. Francia tenía que soportar las guerras interminables con Inglaterra, tenía que tratar de consolidar internamente una nación, e Inglaterra tenía muchos problemas en su unidad. Los reyes ingleses eran reyes de ingleses, pero no eran reyes de Gales, pero no eran reyes de Escocia, pero no eran reyes de Irlanda. De manera que los procesos unitarios estaban todavía muy lejanos. En el siglo XV las cosas empiezan a cambiar y empiezan a consolidarse las grandes unidades nacionales y los grandes estados, en cuyo derredor girarían los grandes acontecimientos políticos de lo que se llama la época del Renacimiento. Y eso empieza con algunos países, empieza con sus gestas en el mar. El mar es la ocasión para que Gran Bretaña extienda su comercio y extienda su imperio por medio mundo. Pero también tenemos las grandes conquistas y los grandes procesos de colonización que siguieron a esas conquistas de Portugal. Portugal, que lanza submarinos, o submarinos se lanzan principalmente sobre las costas del África, llegando hasta el Asia. Y entonces uno encuentra hombres como Vasco de Gama, como Fernando de Magallanes, inmensos marinos, que van consolidando un imperio portugués en el África, y los marinos españoles que, comandados por un italiano, por Cristóbal Colón, llegan hasta estas tierras y van permitiendo la consolidación de una España que estaba tan fracturada y tan dividida, que empieza por la unión de los reinos de Castilla y Aragón con Isabel y con Fernando, y que luego a esos reinos vendrían a sumarse los reinos del sur y los reinos del norte cuando se consolida la derrota de los moros, que se produce en Granada en el año de 1492, cuando el gran capitán don Gonzalo de Córdoba es dueño de Granada, donde llora como mujer lo que no supo defender como hombre, el último de los grandes de la invasión mora sobre España. En ese tiempo empieza a surgir en España y en los alrededores una figura que hay que tener en cuenta, la figura de los validos, la figura de los consejeros, la figura de los ministros, que van tomando cuerpo
y que van tomando una importancia definitiva, bien por la dejadez de los reyes, bien por la amistad de los reyes, bien por la ineptitud de algunos reyes. Y aparecen personajes cruciales en la política de ese tiempo. Uno diría que Felipe II fue el amo de todas las Españas, pero es que Felipe II es completamente incomprensible sin Antonio Pérez. Uno diría que la decadencia española empieza con las guerras flamencas, pero las guerras flamencas, mucho más que de Felipe IV, son del conde duque de Olivares, personajes centrales que van emergiendo en la vida política de esas naciones. Y van apareciendo también pensadores, y pensadores muy significativos, tan significativos que se esté produciendo una nueva floración de cultura en toda Europa, lo que se llamaría el Renacimiento. Y en el Renacimiento los personajes son los que gobernaban las pequeñas regiones italianas en lo que quedó sumida la Italia después de la desintegración del Imperio Romano. Pero aparece un florentino, don Nicolás de Maquiavelo, que le da un vuelco a toda la concepción política del momento con un pequeño libro que se convierte en el libro de cabecera de todos los tiranos de todas las épocas, El Príncipe de don Nicolás de Maquiavelo. En Francia también empiezan las grandes intrigas y alrededor de las grandes intrigas los grandes personajes. Y esos personajes muchas veces medran a la sombra de las reinas. El rey y la reina son personajes capitales en la vida de Francia, con Enrique IV fundamentalmente, luego con Francisco I. Francisco I, que se reparte con Enrique VIII de Inglaterra y con Carlos V de España y del Imperio Sacro Germánico, todo el poder en la Europa de su tiempo. Esos válidos, pues es que uno repasa a Enrique VIII y Enrique VIII, ¿qué sería sin Tomás Moro? ¿Y qué sería sin Cromwell? Cromwell, que es un personaje central, un personaje capital, encubierto a la distancia por la imagen del monarca que parece que es todo, pero ese monarca, sin esos consejeros, sin esos personajes cercanos, no son mucho. Tomás Moro, el gran pensador, un hombre de una inmensa lealtad a su rey, que acaba por cumplir ese proceso de lealtades con su rey y con su Dios, decapitado precisamente en la Torre de Londres, donde han muerto tantos, entre ellos donde moriría Carlos I, rey de Inglaterra, en sus batallas contra el Parlamento que va emergiendo como una figura capital dentro de ese proceso renacentista. Y ahí van surgiendo también eminentes pensadores. Ya mencionamos a Nicolás de Maquiavelo, mencionaremos a un predicador de una derecha recalcitrante que es Savonarola, y en España, ¿cómo entender la España de su tiempo sin entender a Francisco Suárez, el jesuita, a Domingo de Soto, el dominico, a Francisco de Vitoria, el franciscano, los grandes pensadores políticos que curiosamente son sacerdotes y sacerdotes católicos, inmensos pensadores políticos. Francisco, el padre Suárez, podría ser tan importante en el pensamiento político como Santo Tomás de Aquino. Lo que pasa pues es que Santo Tomás de Aquino es pensador en un medioevo perdido en las penumbras en el que él alumbra solo. Francisco Suárez es grande pensador en una España donde hay otras luminarias y hay otras potencias, pero Francisco Suárez, qué pensador, y Domingo de Leyes en su obra capital, Domingo de Soto en su obra capital, Las Leyes, es un elemento también definitivo. Esta época, donde empiezan a aflorar los grandes talentos, los grandes poderes, se consolidan las unidades nacionales y se juega la suerte de lo que será la Europa cuando aparecen, caracterizan
los períodos con su poder político, su poder militar y con la significación que tienen desde el punto de vista de las letras y de las artes. En los palacios de los reyes y en los palacios de los príncipes empieza una emergencia de talento que permitiría hablar del despotismo ilustrado de los reyes. Los grandes pensadores van a encontrar una ocasión en los palacios de los reyes y veremos a aflorar pensadores como Thomas Locke, como los ingleses, como David Hume, como Francis Bacon, pensadores de origen judío como Spinoza, que vienen desde Holanda. En fin, hay una emergencia de pensamiento y estamos en plena época renacentista. A las sombras de la Edad Media va surgiendo una época de brillo intelectual, del comienzo del brillo político y del brillo militar de las grandes potencias. El mundo se prepara entonces para esa catástrofe del antiguo régimen que se llama la Revolución Francesa, pero ese será asunto de otro momento y de otro día. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos. Y la familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.